El viernes se dio una entrevista súper interesante aquí con la doctora Leimi de la Mota, ¿no? Corrígame con... Lora. Leimi Lora. Impresionante. Que dio unos detalles interesantísimos en torno a lo que es los fondos de pensiones y su manejo en la República Dominicana. Qué bueno que la ADARS, que es la asociación que agrupa estas empresas que manejan estos fondos, ha decidido salir a explicar con lujo de detalles todo lo que tiene que ver con los fondos de pensiones, cuáles son los beneficios que otorga no solamente a los cotizantes, sino también al sistema financiero de la República Dominicana. Cómo aportan estos fondos a los programas sociales que realizan los gobiernos. Cómo sirven estas capitalizaciones individuales para construir un fondo que ha beneficiado a más de 700 mil millones de pesos en inversión pública vía el financiamiento que le dan estos fondos a los gobiernos que hemos tenido en los últimos 18 años. Qué bueno que sacaron a gente con mucha capacidad, que conoce la ley 8701, que pueden, sin ánimos políticos, sin intereses particulares, aclararle a la masa laboral dominicana, que es la que cotiza pública y privada, en estos fondos, qué significa ese ahorro que ellos están haciendo hoy en día. Porque si bien es cierto que estamos en medio de una de las peores crisis económicas que hemos tenido en la República Dominicana y que aún hay 192.500 y tantos puestos de trabajo que no se han recuperado, oigan la cifra, 92.500 y tantos, el tantos no lo tengo en la cabeza, que aún no se han recuperado, que se perdieron porque el negocio donde trabajaban cerró, porque los servicios que prestaba en medio de la pandemia quedaron prácticamente ecualizados, anulados, y los dueños no tuvieron otra opción que cerrar y poner a esos empleados en la lista de desempleados. Otros porque las empresas decidieron producir una disminución de la nómina de empleados, y así es multifactorial lo que se ha hecho para que lleguemos a una cifra tan estrambótica en un país. ¿Cuántos se han recuperado? 200,000 y algo. 200,000 y algo se han recuperado. Eso es bueno, eso es fruto de la apertura. Por eso Ángel y yo insistíamos tanto en que este país no se podía tener más tiempo cerrado, porque la única manera de recuperar empleos, de movilizar la economía, es con los negocios abiertos. Y qué bueno que el gobierno lo escuchó, qué bueno que el gobierno vacunó, y qué bueno que el gobierno hizo todo esto, porque ya el esplendor se está sintiendo de los negocios aperturados. Pero yo digo todo esto con el tema de los fondos de pensiones porque el populismo de algunos representantes legislativos han querido pescar en río revuelto. Y cuando digo el populismo, porque ustedes saben que el populismo se alimenta no de realidades, sino de lo que la gente quiere y desea escuchar. Y si tú me dices a mí lo que yo quiero escuchar, yo te abrazo como que tú eres un líder que realmente está defendiendo mis intereses, y todos los que estamos aquí sentados y una gran parte de los que nos están escuchando sabe que eso no tiene sustancia, que lo propio que postulan la devolución del 30% no creen en eso, porque ellos sí saben lo que representa para la economía dominicana, para la estabilidad de los fondos de pensiones, del sistema financiero nacional, pero peor aún, lo que significa para esa gente que retiraría ese 30% si esa locura se llegase a aprobar, lo que representaría en el futuro cuando las fuerzas laborales de ellos haya diezmado, sea porque la edad le llegó, sea por un accidente laboral, sea porque por la razón que sea, que ya no pueden trabajar, porque el sistema ya no le da la oportunidad de vender sus fuerzas de trabajo. ¿A qué van a acudir? ¿Qué le queda?
quedarse acostado en una cama y esperar a que la muerte los arrope y se los lleve consigo. No, le quedan esos ahorritos de ese 30%, de ese 100% que ellos lograron acumular allí y que se le devolverá a través de esos fondos de pensión. Oigan bien, el término, pensión, porque ya usted está pensionado y usted recibirá de manera paulatina, mientras tenga vida, ese dinero que usted ahorró. ¿Qué pasaría si se cometiese la locura y se devuelven esos fondos a través de ese 30% que mucha gente, por ignorancia, por necesidad, porque hay necesidad, agarran ese 30% y comienzan a comprar televisores, a comprar efectos que no necesitan, que no son obligatorios? Y ahorita en 15 años ya ellos no tienen ese dinero y le llega el tiempo de la pensión. A pedir con un jarrito en un semáforo, a pedirle a un familiar que le regale la ampicilina, el Mejoral, el antibiótico. No, nosotros, con la responsabilidad que nos caracteriza y nosotros, con el compromiso social que tenemos con el pueblo, no podemos permitir que eso se materialice. Eso es una locura. El sistema financiero nacional se sustenta y se abraza del dinero que producen esos fondos de pensiones. Y usted dirá, produce dinero y a mí no me dan nada. No le pueden dar porque eso es un fondo de garantía que necesita reproducirse, autofinanciarse para poder, cuando llegue su edad de retiro, cumplirle con la devolución de ese capital y lo que demande la pensión que a usted le van a otorgar en ese momento. Conoce mucho el tema de las AFP, pero como también leí, está muy empapado de lo que ha pasado aquí con las AFP. Incluso habla de las reformas que se hicieron ahora mismo, aunque no las cita, las refleja en sus respuestas a las muy buenas preguntas que le hace, que lo entrevistó en Diario Libre. A ver si tengo el nombre para cumplir con el dato de... Entonces, ¿qué dice ese señor? Bueno, obviamente es un entrevistado que está haciendo un lobby en favor de las AFP. Está haciendo un lobby que está diciendo que no, que el 30% que reclaman los trabajadores sería contraproducente, como si nosotros fuéramos estúpidos, porque el 30% es un extremo. El reclamo es un extremo, como la respuesta de decir no también. Hay muchas cosas en el medio que se pueden lograr. Entonces, él dice que no se puede, pero si ustedes leen la entrevista, él va a decir, él justifica la ganancia de las AFP. La ganancia de la AFP ahora tienen la ganancia garantizada por ley. Antes de la reforma estaban sujetas al comportamiento del mercado. Ahora la tienen garantizada por ley. El gobierno se lo dio eso. Ahora, ¿qué dice este señor Diego Valero Carrera? Y esto es muy importante, que las AFP tienen que ser más productivas. Con la adquisición de los 40.000 millones de pesos, Hacienda se convierte en el mayor tenedor de certificado de las AFP. Junto con el Banco Central te compran más del 70% de los fondos. Entonces las AFP no tienen la obligación de ser productivas porque tienen un cliente cautivo que les compra toda su, no puedo decir su producción porque no producen nada. Cogen 40.000 millones mensuales del mercado de trabajadores que cotizan y se lo pasan al gobierno. ¿Cuál es el valor que le agregan? Ninguno. Ahora, por eso yo digo que si queremos sacar algo útil de este proceso, deberíamos convertir en propuestas electorales dos cosas. Primero, que el gobierno no pueda tomar más de un tope de los fondos de la AFP. Yo estimo que pudiera ser 30, 40%, ahora tiene 72%. Con esto suman más, debe llegar como a 75%, no sé. Y que el gobierno, si el gobierno nada más puede tomar un 30, un 40% de los fondos, ellas tienen que hacer que el resto del 60% sea productivo. ¿Cómo? Aprovechando la ley de fideicomiso para invertir en infraestructura, en puentes, en carreteras, en presas de agua para el país que se necesita. Todas las obras de infraestructura que el gobierno quiere hacer, la AFP la puede financiar, porque con la ley de fideicomiso el retorno del dinero y su ganancia está garantizado por ley. Bien. Y también pudieran participar en el sector eléctrico, que se expresa en dólares. Y así los fondos de pensiones van a tener
una productividad importante para los trabajadores, más de lo que tienen ahora, que solamente ganan los intereses de los certificados. Y segundo, el tema de la ley del seguro de desempleo. La crisis que tenemos ahora es porque algunos actores que administran la ley han boicoteado el seguro de desempleo, porque el artículo 50 de la ley 8701 lo establece. Si tuviéramos un seguro de desempleo hoy, los trabajadores no estuvieran reclamando 30%. ¿Por qué lo reclaman? Porque les secuestraron el seguro, y por eso es que yo digo que ese reclamo tiene razón de ser, y que el gobierno, que es cómplice de la AFP en esto, no solamente el de Danilo, sino el de Hipólito y el de Leonel también, entonces tienen que buscarle una salida a este tema que sin duda, Julio y compañero, va a tener un impacto electoral.